aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. La lucha no podrá el cristiano que quiere heredar espíritus de maldad, combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación. La palabra y la oración, invictas armas de Dios, las usan santos de hoy como lo hicieron ya vencedores de ayer. El que conoce la verdad ante un enemigo espiritual, con la armadura de Dios cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor aplicando siempre la verdad, según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente. La verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 45. Vamos a continuar viendo algunas lecciones en la vida de José. Podemos dividir la vida de José en dos partes: en su enseñanza como un joven fiel, como hombre, pero también, bueno, podemos ver al Señor Jesucristo. Él es el tipo más perfecto de Cristo que hay en la Biblia.
Así que nos deja una gran cantidad de bendición, de enseñanza la vida de José. Por un lado, la parte práctica, que es muy importante, y por otro lado, el tipo, porque representa a Cristo. Y bueno, eso vamos a seguir mirando. Y habíamos visto en capítulo 45, verso 5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así vemos cómo entendió José. Y verdaderamente omite el sufrimiento. Note que no dice: yo sufrí todo lo que sufrí, todo lo que yo pasé. Él dice simplemente: yo vine por delante, y fue con un propósito. Y así es cuando nosotros tomamos de la mano del Señor. Él omite contar todo lo que sucedió. Él no dice: yo me tiraron a un pozo, me vendieron como esclavo, luego me llevaron a la cárcel, hasta que el Señor hizo un milagro y me sacó. No. Él dice: yo vine por delante. Pero eso no quiere decir que José no sufrió. Y esto lo hace, hermano, porque él puede ver realmente la manera de Dios. Es cuando nosotros no podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida, que bueno, protestamos, nos quejamos y decimos: bueno, estoy sufriendo, estoy pasando esta circunstancia. Pero cuando nosotros empezamos a ver que todo es de la mano de Dios, 3 veces a él aquí dice así. En el verso 5 dice: para preservación de vida me envió Dios. Y en el verso 7 dice, en la primera parte: Dios me envió delante de vosotros. Y en el verso 8 dice: pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y bueno, él entendió que sufrir era parte del propósito. Y bueno, una cosa es sufrir sin un propósito, sin entender por qué sufrimos, y otra cosa es tener en cuenta por qué estamos sufriendo. Y rara vez sabemos las razones de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestro pesar. Pero poder llegar a entender por qué sufrimos, bueno, fortalece nuestra fe. Esto es algo muy importante, porque el sufrimiento siempre va a estar. Hermano, en el mundo siempre va a haber, hoy decía la hermana, por medio de la enfermedad, a veces por medio de la contienda, a veces se levanta la carne, a veces nos falta, no podemos llegar, nos afanamos, a veces sufrimos por nuestros hijos, sufrimos por nuestros padres. Estamos rodeados de realmente cosas que nos hacen sufrir. Pero qué interesante es poder, hermanos, saber que Dios utiliza el sufrimiento. Dios utiliza, por eso Él omite acá. Él está diciendo: fue Dios. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, vamos a leer, el apóstol Pablo también nos enseña así. 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 8. Dice la palabra: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que no sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Así es en la lucha.
Parece que nuestra batería está al 100, pero se va agotando la batería, la fuerza del hombre. Llega al 80, al 70, al 30, hasta que el reloj marca 0% de batería. Porque el Señor tiene que ir más allá de nuestra fuerza, si no, no sería una prueba. Porque podríamos soportar, podríamos levantarnos en nuestra fuerza y seguir. Pero dice Pablo, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dios hizo así. Pero Dios, igual que en la vida de José, tenía un propósito. El sufrimiento en la vida del creyente siempre es con propósito. Por más que haya metido la pata, podemos aprender. Se puede aprender. Y dice, pero tuvimos, verso 9, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Note, ¿para qué fue el sufrimiento en este caso? Y así a veces pasamos por sufrimiento. ¿Cuánto sufrió José, hermano? Pero dice, no fueron vosotros. No fue el enemigo, fue Dios. Y qué importante es llegar a este punto. Porque si llegamos a este punto, hermano, empezamos a crecer espiritualmente. Ya no es fácil tirar a un creyente que toma las circunstancias de la mano de Dios. Dice, para que nosotros, dice, no confiásemos en nosotros mismos. En este caso, la tribulación, la lucha, fue para no depender de su fuerza. También en Hebreos capítulo 12 podemos ver algunos propósitos de Dios en la vida del creyente. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer en el verso 6. Y dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y sabemos que la disciplina del Señor no es linda. Hasta ahora yo cuando le corrijo a mis hijos, no. Bianca cambia la cara. Su linda carita cambia, mi hija. Porque no le gusta. Pero el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Acá vemos realmente que el Señor produce en nosotros a veces el azote. Pero también dice en el verso 7, si soportáis la disciplina. Sin duda José también fue disciplinado. Porque José tenía que pasar por la disciplina de Dios para poder llegar a reinar. Él era el hijo predilecto de Jacob. Era el mimado. Para que usted se dé una idea, todos tenían ropa de trabajo, overol, de fajina, y él andaba con ropa de oficina, una túnica de diversos colores, todo perfumadito. Y era fácil acusar a los otros, pero él tuvo que pasar, y él tuvo que ser disciplinado para poder ejercitarse en la disciplina de Dios. Porque si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. A veces me preguntan mis hijos, ¿por qué no puedo hacer? ¿Por qué papá me decís que no? ¿Por qué a veces yo? Y porque soy tu papá. Porque yo sé qué es lo mejor para vos. Y a veces no entiende, pero le estamos tratando como a hijos. Qué importante es eso, hermano. Qué importante es recibir de Dios y tomar de la mano de Dios. Y dice, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Porque dice la palabra que el padre que no disciplina, no corrige a su hijo, es porque no le quiere. Todo lo contrario a lo que dice hoy la ciencia, que no, lo vamos a traumar. Hay que disciplinar
con amor, con sabiduría. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y dice la palabra, ya en el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. El creyente anda en justicia, y sabemos que hay dos clases de justicia. Está la justicia inicial de fe, cuando recibimos a Cristo. Pero este es el fruto, es lo último que sale en el creyente, el fruto. Este ya es obra del crecimiento. Y la disciplina de parte de Dios trae fruto de paz. El creyente es tranquilo, el creyente es lleno de paz y también de justicia, de justicia práctica. Pero dice a los que en ella han sido ejercitados. Por eso cuando pasamos por la disciplina nosotros tendemos a mirar el dolor que estamos pasando. Cuando pasamos por la tribulación ponemos nuestra mirada en la tribulación. Pero note que José sacó esa mirada, sacó esa forma de ver. Y él dice, es Dios, es el amor de Dios para mi vida. Y podemos leer unos versos más, aquí yo anoté, 2 Corintios capítulo 4, en el verso 17. 2 Corintios capítulo 4, en el verso 17. Dice otra vez el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra vez, lo que produce. Y volvemos a decir, hermanos, si nosotros entendemos por qué sufrimos, nuestra vida no puede llegar a ser triste, porque esto requiere fe. Poder entender y cada día poder tener esa seguridad en las circunstancias, bueno, realmente requiere de fe. Y ahí es donde nosotros podemos ver cosas que no se ven a simple vista. El apóstol Pablo dice que produce, y dice esta leve tribulación momentánea. ¿Cuánto sufrió el apóstol, hermano? Pero él vio lo que producía en él, y dice un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si queremos alcanzar más del Señor, a veces decimos qué lindo sería llegar a ser como José. O sea, a muchos le he escuchado decir. Cuando yo era joven, me gustaba mucho la historia de José. Pero ¿cuánto sufrió José? Entonces, ahí en el sufrimiento es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Bueno, es ahora el cuándo. Es ahora. Ahora es donde yo tengo que entender, es Dios. Viene la humillación, se levanta la crítica, se levanta la difamación y ya queremos agarrar una piedra y pegarle un piedrazo que está, dejate de hinchar. Pero tenemos que quedarnos quietos, porque allí es donde Dios nos está preparando. José entendió. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 6. Queremos contestar, si nos hizo un poquito, yo le voy a hacer peor. Yo no sabe con quién se metió. No te metas con mi carne. Y así hablamos, pues. Nuestra carne es tan carnal, nuestra carne. Pero es la carne. Pero ahí viene la tribulación. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice, en la cual vosotros os alegráis,
Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. Me decía una hermana de Paraguay, hermana, dice, él ya tiene un pastor de años ya que está en la gracia. Y dice, el hermano, cuando un hermano falta, dice mucho al culto, dice, ya empieza a orar. Ahí le escuchaba. ¿Y cómo ora? Le digo. Y pide lucha para el hermano, para que se congregue. Mira, este audaz, este sabe. Porque dice, si es necesario. Y a veces, bueno, pedimos que el Señor le bendiga, Señor, a los que no vienen, los que no están, Señor, ayúdale, decía, pero nunca nos imaginamos pedir lucha para el que no viene el culto. Pero qué bien que está. Me dejó pensando la hermana. Y dice que cuando estamos en la lucha, el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Ese creyente, cada uno de nosotros que está en la prueba, su fe es puesta bajo presión, como en un balancín que viene y le empieza a aplastar. Y esa fe que estaba inactiva, empieza a trabajar. Y empieza a hacer fuerza la fe, porque está en la prensa de Dios. Porque hasta acá su fe, tranquilo nomás, como dice en Paraguay. ¿Cómo? Tranquilo, opa. Tranquilo, dice. Está tranquilo. Está en su carnalidad. Entonces viene esa prueba y somete a prueba la fe. Y ahí que empieza a pasar. Necesita combustible la fe. Entonces tiene que ir corriendo al Señor a escuchar la palabra. Y le encuentra después sentadito, escuchando la palabra. Porque nuestro Dios es sabio. Sometida a prueba la fe, viene la lucha. Entonces dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, esta fe llega a ser más probada. Y esta fe entra con cierta fuerza en la lucha, pero cuando es sometida a la prueba, esta fe empieza a hacerse más fuerte. El músculo de fe en el creyente se empieza a fortificar. Y después es un creyente de fe. Pero sin la lucha. ¿Por qué José llegó a ser tan sabio? Él era muy joven, pero era muy sabio, era muy bendecido. Él realmente, vamos a ver que dice, yo soy como padre a Faraón. Llegó a ser el consejero de Faraón. Bueno, porque verdaderamente él fue sometido a la lucha, a la prueba, a la circunstancia difícil. Bueno, hermanos, si queremos alcanzar más, un mejor estándar espiritual, alcanzar las mejores promesas, las riquezas, los mejores galardones, queremos alcanzar el premio que es Cristo. Bueno, vamos a tener que entender que todo está diseñado para que nosotros pongamos en ejercicio nuestra parte espiritual. Porque si no, siempre vamos a estar en nuestra carne. Causa dolor, pero realmente cuando hay fe se pasa por alto. Nos está preparando para el futuro. Esto es lo que vio José. Y es como dice la palabra, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en el verso 20. A veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Yo qué hice? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y decía mi mamá decía, tenemos que preguntar ¿para qué? Tenemos que llegar a mirar como Dios ve, porque si miramos la cosa como vemos humanamente nosotros, bueno, hermano, no vamos a entender.
es difícil poder llegar a entender, especialmente en el sufrimiento. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20 al verso 22. Dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, noté qué manera de hablar. Pasamos por la lucha, pasamos por la prueba de la fe. Así se me hace ver la vida de José. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Puede declarar así? ¿Podemos declarar? Nuestra tristeza. Pero qué feo cuando vemos el sufrimiento sin un propósito. Y dice más, verso 21, la mujer cuando da a luz, acá hay muchas madres, cuando la mujer da a luz tiene dolor, y es un dolor indescriptible, porque todo allí, sus músculos se están saliendo de control, tiene que realmente trabajar todo, y qué dolor que causa. Yo pienso, qué impresionante, ¿no? Y usted va al hospital y entra dolorida y grita. Yo estuve cuando nacieron mis hijos. Pero después dice que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. José no se acuerda cuánto sufrió, pero no menciona. Porque su tristeza se convirtió en gozo. ¿Qué estamos esperando, hermano? Que nuestra tristeza se pueda convertir en gozo en esta noche. Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuánto le preguntamos al Señor, por qué, Señor? Señor, ¿por qué? Pero dice en el verso 23, en aquel día no me preguntaréis nada. Qué hermoso es nuestra enseñanza, nuestro Señor, cómo Él nos habla. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bueno, y este es el pensamiento y esta es la actitud de José. Es la actitud que encontramos en José. Se cumplió todo lo que, parecía que era imposible, se cumplió. Y especialmente el creyente tiene una esperanza. Nuestra esperanza es la venida del Señor. Cuando le veamos al Señor. ¿Sabe, hermano, cuando usted le vea al Señor? A ese que tomó su lugar en la cruz. Al que le amó. Cuando usted, no merecía. Cuando estábamos tirados. Él pasó, nos levantó. Le vamos a ver. Y allí también no va a haber forma de que la tristeza opaque ese momento. En la presencia del Señor todo va a ser alegría. Por eso, hermano, la lucha va a terminar. La lucha que estamos pasando va a terminar. Pero no pidamos al Señor que nos quite de la lucha. Pidamos al Señor que nos llene de gozo en la lucha. Ahora es tiempo de gozarse. Cuando venga el Señor, si no nos gozamos hoy en la circunstancia, va a ser tarde ya.
hoy debemos gozarnos en la lucha, sabiendo que un día esto se va a terminar. Y usa una palabra, José dice en el verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Y en el verso 5 dice, porque para preservación de vida. Esta es la palabra que utiliza José aquí. La palabra preservar significa proteger, resguardar anticipadamente a algo de un daño o peligro. La palabra preservar significa proteger, resguardar anticipadamente a algo o a alguien de un daño o peligro. Y así vemos que Él fue enviado por delante con este propósito. Dios estaba por preservar. Y así vemos cuando nosotros sufrimos muchas veces, Dios está preservando, está guardándonos y está guardando quizás también a otros de algo. Y no entendemos quizás después de años. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos por algo que nosotros no podemos entender por qué no me da? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y Dios estaba preservando anticipadamente porque Él está guiando todas las cosas. Y especialmente vemos dos cosas que Dios estaba preservando. Primeramente, Dios estaba preservando la creación de la nación de Israel. En este tiempo donde había hambre en Canaán, los hijos de Jacob habían comenzado a mezclarse con otras ciudades. Especialmente vemos que Simeón y Leví habían ido a destruir toda una ciudad, porque había comenzado a mezclarse un poco. Y de tal manera iban a mezclarse entre las naciones que eran de allí de Canaán, que no hubiese permanecido de forma separada esta familia, y eran muy pocos. Y acá es un hecho esto que es algo muy, muy precioso ver la manera de Dios, porque en Egipto no había forma de mezclarse con los egipcios, porque los egipcios aborrecían a los hebreos. Entonces Dios lo que estaba era preservando a la línea, al linaje de fe, al linaje de Abraham, para que ellos pudiesen tener las promesas. Por eso José no solamente está hablando del hambre que estaba aconteciendo en ese momento, sino también de algo más. Ellos en Egipto es que se forman como nación. Dios estaba protegiendo anticipadamente a Israel de un peligro o un daño que podrían haber tenido. Y hubiese, hecho que ellos no hubiesen llegado a ser nación. En Génesis capítulo 43, en el verso 32. Génesis capítulo 43, en el verso 32. Y dice, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Especialmente los hebreos se dedicaban a la ganadería. Y uno de los dioses más grandes que tenía Egipto eran justamente las vacas, los toros y así. Ellos adoraban todo lo que se movía prácticamente. Y para ellos juntarse con alguien que trataba como algo común a sus dioses era una abominación. No era como en otros casos otras naciones que se podían juntar. Especialmente vemos que ellos tuvieron mucha separación de los hebreos. Ellos en Egipto nunca pudieron mezclarse
con los hebreos. Y entraron 70. Llegaron a entrar 70. Vamos a ver eso en Éxodo capítulo 1. Eso cuando estudiamos el libro de Éxodo. Dice en el verso 5: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y en Canaán se hubiesen mezclado. Ya había un acercamiento. Sin embargo, en Egipto dice en el verso 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Israel se formó como nación en Egipto. Entraron 70 y salieron casi 3 millones, para que usted se dé una idea. Pero con un linaje puro, no hubo una mezcla. Entonces, bueno, sin duda, Dios, viendo esta situación, Dios lo llevó allí en Egipto. Dios lo llevó en Egipto. Ellos crecieron hasta llegar a ser una nación allí, sin peligro de mezclarse. Y también había otro motivo por el cual Dios lo llevó allí. Vamos a leer el segundo motivo en Génesis capítulo 15, en el verso 13 al verso 16. En la ausencia de la luz, en la ausencia de Israel en Canaán, las naciones que eran simplemente familias hasta ese entonces que habitaban Canaán, la tierra que Dios le dio a Abraham, bueno, iban a seguir en rebelión contra Dios. Iban a seguir rebelándose cada vez más. Y dice Génesis capítulo 15 en el verso 13 hasta el verso 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios debía permitir que en la ausencia de Israel, las familias, en ese entonces aún familias, así como la familia de Jacob, sigan alejándose cada vez más de Dios. Porque ellos no estaban dispuestos a aceptar al Dios de Abraham, al de Isaac y al de Jacob. Más bien había una tendencia a la mezcla. Y otra vez, para que Dios pueda juzgarle a estas naciones, bueno, Dios debía permitir que la maldad llegue a su colmo. Y acá vemos que esto va a ocurrir cuando Josué entra a Canaán. Josué va a entrar y la maldad de las naciones va a estar a su colmo. Las ciudades van a estar ya espléndidas, pero todas en independencia y en rebelión a Dios. Desde Jericó, Jai y todas las demás. Todas ciudades en rebeldía ya profunda contra Dios. Y Dios iba a utilizar a Israel como un instrumento de juicio para que Israel se establezca en Canaán y otra vez sea preservada de las costumbres idólatras y todas las maneras de estas naciones. Así que mire por qué Dios está adelantando a todos los hechos. ¿Por qué Dios le llevó a José a Egipto? Era más que solamente pasar los 7 años de hambre y tratar con sus hermanos. Y así es con cada propósito de Dios. Bueno, a veces, hermano, nosotros no entendemos. Nuestra vista es cortita. ¿Por qué Dios? Parece que Dios permite algo que no
no podemos aceptar. Y es feo cuando no podemos aceptar. Si Dios permite, hermanos, porque Dios está haciendo algo mucho mejor. Todavía quizás no estamos sabiendo bien. Pero todo el sufrimiento de José fue para que Dios siga cumpliendo sus propósitos. Y es algo tan hermoso, hermanos, que Dios nos haga parte de estas cosas. Por eso dice en el verso 8, vamos a volver en Génesis capítulo 45, en el verso 8, así pues no me enviasteis acá vosotros. Ahora puede decir tranquilamente, en conclusión, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Lo que es entender el propósito de Dios. Cuando nosotros pasamos, no hay sentimiento de venganza, no hay sentimiento de revancha contra sus hermanos. Y realmente Josué llegó a ser muy espiritual. José llegó a ser muy espiritual, por eso él está juzgando, está en ese lugar. Me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bueno, Dios siempre estuvo sobre todos los acontecimientos. Y así, hermano, Él rige la vida de todos nosotros. Las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas, es parte de lo que Dios ya preparó. Hay una providencia de Dios y siempre va a triunfar Dios. Siempre va a triunfar Dios. Es conforme a su plan. Y yo me imagino a José cuando lo tiraron al pozo, lo desnudaron. Bueno, Dios guió y supervisó que todo salga así. Dios permitió estos hechos tan aberrantes que le sucedieron a José. Es algo que no podemos entender con nuestra mente humana. Dios permitió toda la injusticia que pasó José. Y eso es lo que a veces no puede entrar en nuestra mente. ¿Por qué Dios permite la injusticia? Porque eso fue parte de lo que Dios utilizó para luego bendecir a su pueblo, para llevar adelante su propósito. Y esto, por supuesto, no quitó la culpa de los que hicieron la iniquidad, de los instrumentos de iniquidad que fueron sus hermanos. Pero Dios, en su eterna sabiduría, permitió que por un tiempo se salieran con la suya. Y así es, hermano. Muchas cosas usted va a pasar, injustas. Muchas cosas voy a pasar. Y a veces nosotros no queremos. Pero, hermano, hay algo mejor. Hay algo mejor. Y a veces luchamos para que no ocurra lo que Dios ya determinó. Y Dios está permitiendo que pase. Pero está todo siguiendo su plan. José, por decisión de Dios, pasó a ser de ser el hijo predilecto, el hijo mimado de Jacob, del hijo favorito, a ser un esclavo, un preso, y luego también gobernador de Egipto. Dios tenía en su sabiduría, en su plan. Hermano, cuántas cosas nosotros no entendemos. Vuelvo a decir, cuánto nos cuesta sufrir y en el sufrimiento ver más allá del sufrimiento. Pero Dios, hermano, tiene un plan. Qué lindo. Cuando miramos la vida de David, cuánto fue perseguido David, de acá para allá. Y a veces tenemos que pasar de acá para allá. Pero verdaderamente no hay reproche en José, porque ahora él está mirando como Dios. Pasaron ya 22 años, ya entendió.
Él tiene aproximadamente 39 años, 37 o 39 años por ahí tiene. Y vuelvo a decir, es un joven. Pero vemos el sentido de cuidado hacia una nación, hacia sus hermanos, hacia su padre. Vemos su sobriedad, su espiritualidad es admirable. Ahora mirando a José, todos esos años Dios forjó verdaderamente un líder. Dios forjó a un vencedor. Bueno, hermano, siempre hablamos de que queremos ser vencedores, pero tenemos que pasar por la forja. Y tenemos que llegar, yo a veces miro y a veces llego a la casa de los hermanos y todo su sufrimiento, pero no puede ver la mano de Dios. Y a veces es así. Hermanos, muchas veces pasamos sufrimiento y solamente nuestra mirada está en lo que sufrimos. Pero no hemos todavía logrado sacar fruto del sufrimiento. Bueno, ahí está el valiente, el fiel. El fiel se hace fuerte en la debilidad, en el sufrimiento. Empieza a ver como Dios ve. Si nosotros logramos ver como Dios ve, nuestra vista, ¿cuánto va a aumentar? La vista de José era realmente ojo de paloma, porque él llegó a entender el propósito de Dios. Uno con Dios. Es admirable, es meritoria la vida de José. Toda la injusticia que pasó, pero la injusticia fue el medio que Dios usó. La injusticia fue el medio que Dios usó. Y bueno, tenemos que estar preparados. Pensaríamos que la lucha va a ser solamente porque se nos pincha una rueda del auto o porque, no sé, no podemos pagar una cuenta a fin de mes. Pero cuando viene así, viene la injusticia. Bueno, solo el Señor nos capacita. Y ahí es donde estamos siendo preparados para reinar. Bueno, vamos. De buen ánimo esté tu alma, todo Cristo ya conquistó. Dañarte nunca jamás podrán, los vientos no importan cuán fieros son. De buen ánimo esté tu alma, todo Cristo controlará. La borrasca nunca podrá volcar tu barca en el mar. No temas ya, Cristo ya conquistó. Y tu pesar y tu dolor se volverán, se tornarán. Da fervor a tu espíritu, lograrás la meta alcanzar. Avanza sin detenerte al andar,